A finales de noviembre de 1950, en las montañas del noreste de Corea, la guerra alcanzó uno de sus puntos más extremos. En el entorno del Chosin Reservoir, las fuerzas de las Naciones Unidas avanzaban convencidas de que el conflicto estaba cerca de terminar. El invierno, sin embargo, ya había llegado con una brutalidad inesperada. Las temperaturas descendían muy por debajo de cero y el terreno montañoso convertía cualquier movimiento en una prueba de resistencia física absoluta. En ese escenario, un punto específico se volvería vital para la supervivencia de miles de hombres, el Paso Tokton. El contexto era la fase más peligrosa de la Guerra de Corea. Tras el exitoso desembarco de Incheon, las fuerzas de la ONU avanzaron rápidamente hacia el norte, subestimando la capacidad de reacción china. Esa confianza se rompería de forma abrupta cuando el Ejército Popular Voluntario chino lanzó una ofensiva masiva, envolviendo a unidades enteras en terreno montañoso, de noche y en condiciones climáticas extremas. En torno al Chosin Reservoir, el Axe-Corps quedó prácticamente rodeado. La primera Marine Division, junto con unidades del ejército estadounidense y fuerzas aliadas, se encontró aislada a cientos de kilómetros de sus líneas principales. La única vía de retirada viable pasaba por una carretera estrecha, serpenteante y dominada por alturas clave. Entre ellas, Tokton Pass era el punto más crítico. Tokton no era solo un paso de montaña. Era un cuello de botella absoluto. Si caía en manos chinas, la retirada se convertiría en un aniquilamiento. La carretera, flanqueada por pendientes abruptas y expuesta al fuego desde arriba, no ofrecía rutas alternativas. En ese momento, la misión dejó de ser avanzar o resistir. Se trataba de abrir y mantener una salida para escapar del cerco. Las temperaturas alcanzaban niveles letales. El frío no era una incomodidad, era un enemigo constante. Armas que no disparaban, lubricantes congelados, baterías inutilizadas y hombres sufriendo congelación en cuestión de minutos. Dormir significaba arriesgar la vida. Comer requería derretir hielo. Evacuar heridos era casi imposible. En ese entorno, cualquier combate se volvía más lento, más brutal y más desesperado. Para asegurar Tokton Pass, una fuerza reducida fue enviada a ocupar y defender la posición. Se trataba principalmente de hombres del Task Force Fed y elementos de infantería que sabían que quedarían aislados. Su misión no era ganar la batalla, sino comprar tiempo. Tiempo para que la columna principal pudiera retirarse sin ser destruida. La ofensiva china comenzó con ataques nocturnos masivos, aprovechando el frío, la oscuridad y su superioridad numérica. Avanzaban en oleadas, infiltrándose por las laderas, atacando puestos avanzados y cortando comunicaciones. En Tokton, los defensores comenzaron a quedar rodeados casi de inmediato. El combate se volvió cercano, silencioso y brutal, interrumpido solo por ráfagas cortas y explosiones apagadas por la nieve. Mientras tanto, la columna principal de la primera Marine Division se preparaba para una retirada que no se parecía a ninguna otra en la historia militar moderna. No era una huida desordenada, sino un movimiento forzado bajo presión constante, cargando heridos, arrastrando vehículos averiados y combatiendo en cada curva del camino. Lo que estaba ocurriendo en Tokton Pass no era visible para la mayoría. No habría grandes titulares en ese momento. Pero en ese tramo helado de montaña se estaba decidiendo si miles de hombres lograrían salir con vida del cerco o quedarían atrapados para siempre en uno de los inviernos más letales del siglo. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. La noche cayó sobre Tokton Pass como una sentencia. El frío se intensificó hasta niveles que hacían imposible distinguir el dolor físico del entumecimiento total. En esas condiciones, los ataques chinos comenzaron con una regularidad implacable. No eran asaltos breves. Eran oleadas continuas que presionaban desde las alturas, buscando romper la defensa y cerrar definitivamente la carretera. Cada colina perdida significaba un tramo más de la retirada condenado al desastre. Los defensores del paso combatían en condiciones extremas. Las armas se congelaban tras pocos disparos, obligando a calentarlas con las manos o desmontarlas a ciegas. Las granadas no siempre explotaban. Las radios fallaban. Los heridos no podían ser evacuados con rapidez y muchos morían por exposición antes que por sus heridas.
En Toctón, sobrevivir no dependía solo del enemigo, sino del clima mismo. Aún así, la posición se mantuvo. Pequeños grupos defendían sectores aislados durante horas, sin contacto claro con el resto de la línea. El combate era cercano y confuso, siluetas que emergían de la nieve, disparos a quemarropa, ataques que se detenían solo para reiniciarse minutos después. Los chinos aceptaban pérdidas enormes con tal de cerrar el paso, conscientes de que esa carretera era la clave para destruir a todo el contingente enemigo. Mientras tanto, la retirada de la primera Marine Division avanzaba lentamente hacia Toctón. No era una retirada convencional, cada kilómetro se disputaba con combates defensivos, emboscadas y contraataques improvisados. Vehículos averiados eran empujados o destruidos para no bloquear la ruta. Los heridos viajaban como podían, muchos de pie, otros en camiones abiertos bajo temperaturas letales. El mantenimiento del paso permitió algo crucial: orden. A pesar del cerco, la retirada no se convirtió en una desbandada. Las unidades se relevaban, cubrían flancos y mantenían cohesión. Esa disciplina evitó una catástrofe total. Sin Tacton Pass abierto, la retirada habría degenerado en un colapso masivo bajo fuego enemigo. Los ataques chinos continuaron sin descanso. Cada noche parecía definitiva. En varios momentos, la defensa estuvo a punto de romperse, y solo la intervención desesperada de pequeños destacamentos evitó el colapso. No había reservas suficientes, cada hombre en Toctón era indispensable. El cansancio era absoluto, pero abandonar la posición significaba condenar a miles. Con el paso de los días, el equilibrio empezó a cambiar lentamente. El costo de los ataques nocturnos comenzó a desgastar incluso a las fuerzas chinas. El frío afectaba a ambos bandos, pero la defensa, aunque agotada, seguía resistiendo. Toctón Pass continuaba abierto, estrecho, helado y bajo fuego constante, pero abierto. La retirada más helada aún no había terminado. Lo peor estaba por venir: el cruce final bajo presión total, con el enemigo consciente de que se le escapaba una oportunidad histórica. Toctón ya no era solo un paso de montaña. Era el punto donde una retirada se convertía, contra toda lógica, en una operación de supervivencia organizada. Cuando finalmente llegó el amanecer decisivo, Tacton Pass seguía en manos aliadas. La carretera, estrecha y castigada, permanecía abierta apenas lo suficiente para permitir el paso de la columna en retirada. El paso Toctón no había sido conquistado ni asegurado de forma definitiva, había sido sostenido minuto a minuto, a un costo humano extremo. Pero ese margen mínimo fue suficiente para cambiar el destino de miles. La retirada a través del paso fue lenta y peligrosa. Vehículos avanzaban a paso de hombre, escoltados por infantería exhausta que cubría las laderas. Cada curva implicaba riesgo de emboscada. Cada detención podía ser fatal por el frío. Aún así, la columna mantuvo cohesión. Heridos fueron evacuados, equipos esenciales rescatados y posiciones abandonadas solo cuando ya no quedaba nada que defender. No fue una huida. Fue una retirada bajo combate continuo. Para los defensores que habían sostenido Toctón, el final no trajo alivio inmediato. Muchos quedaron aislados hasta el último momento, retirándose bajo presión directa cuando la columna principal ya había pasado. El desgaste era total: congelaciones severas, agotamiento extremo y pérdidas acumuladas tras días sin descanso real. Pero la misión estaba cumplida. El paso no se cerró. Con Toctón aún abierto, la primera Marine Division y las unidades del Axe Corps lograron romper el cerco y continuar su movimiento hacia el sur. La retirada desde el Chosin Reservoir se convirtió en un ejemplo único: una fuerza rodeada, superada en número y atrapada por el invierno, que logró salir organizada, con su equipo y la mayoría de sus hombres. El costo fue enorme. Las bajas por combate se sumaron a miles de casos de congelación y amputaciones. El frío dejó secuelas permanentes en quienes sobrevivieron. Sin embargo, desde el punto de vista estratégico, la retirada fue un éxito. Las fuerzas chinas no lograron la aniquilación que buscaban. Toctón Pass había negado el golpe final. Con el tiempo, Chosin y Toctón quedaron grabados en la memoria militar no como una derrota, sino como una prueba extrema de resistencia y disciplina. No hubo avance ni victoria territorial. Hubo supervivencia bajo condiciones que rozaban lo inhumano. La retirada más helada no fue un colapso,
sino una operación que desafió todas las expectativas. En ese tramo de carretera congelada, defendido noche tras noche, se demostró que incluso en retirada se puede conservar el control, la cohesión y el propósito. Tacton Pass no cambió la guerra por sí solo, pero evitó una catástrofe total. Y en la historia de los combates olvidados, eso lo convierte en uno de los puntos más decisivos del invierno coreano. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.